Estamos en una nueva emisión de una pequeña enseñanza en cuanto a tiempo, pero muy grande en significado. Hoy vamos a tocar el tema las bodas de Caná, pero en relación a cuántos discípulos estuvieron con Jesús en esa boda. Regularmente se piensa o generalmente se piensa que todos los discípulos de Jesús estuvieron en las bodas de Caná, pero vamos a demostrar con la ayuda del Espíritu Santo a través de la Biblia que no todos los discípulos estuvieron ahí. Vamos a leer Juan capítulo 1 a partir del verso 35 y vamos a llevar secuencia de lo que está pasando acá para poder entender lo que dice la Biblia en el capítulo 2 de las bodas de Caná. Dice en Juan capítulo 1, verso 35, el siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Este Juan es el Juan el Bautista. Entonces vaya haciéndose la idea mental, la imagen mental. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Me paro acá. Está Juan el Bautista, está con dos de sus discípulos. En eso pasa el Señor Jesús. Y Juan da testimonio de Cristo y dice, he aquí, lo señala, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como ya sabemos. Los otros dos discípulos lo escucharon y vieron cuando Juan dijo, ese es el Cordero de Dios. ¿Qué hicieron estos dos discípulos? Dice el verso 38, y volviéndose el 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Claro, yo también lo hubiese seguido. Cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, los dos discípulos de Juan el Bautista comenzaron a seguir a Jesús. Verso 38 dice, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Oiga, cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, los dos discípulos de Juan el Bautista miran quién es el Cordero de Dios, que es Jesús, y empiezan a seguirlo. Jesús se voltea y le dice, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, maestro, Rabí, queremos saber dónde vives. Y Jesús le dijo, bueno, vengan para que vean dónde vivo. Y se lo llevó y se quedaron todo el día, el resto del día con el Señor Jesucristo. Verso 40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Acá ya tenemos los nombres. El que está escribiendo el Evangelio es Juan. Entonces, uno de los dos discípulos era Juan el apóstol, pero el otro discípulo es Andrés. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjese la cadena. Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios. Juan el apóstol y Andrés se van detrás de Jesús. Cuando Jesús le pregunta qué quieren, queremos saber dónde vives, Jesús le dice, vénganse para acá. Cuando se van al otro día, Andrés le dice a su hermano Simón Pedro, hemos hallado al Mesías. Es decir, que ya van tres. Está Juan el apóstol, está Andrés, que fueron los dos primeros, y está Pedro, que lo llamó Andrés. Van tres. Verso 42, y le trajo a Jesús, y mirándole a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Juan el apóstol y Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista. Andrés llama a su hermano Simón, y entonces ya van tres, Juan, Andrés y Simón Pedro. El verso 43, el siguiente día, es decir, al otro día,
quiso Jesús ir a Galilea, porque ellos estaban en la provincia de Judea, donde estaba bautizando Juan el Bautista. Entonces al otro día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. O sea que ya van 4, Juan el apóstol, Andrés, Simón Pedro y Felipe. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Un puntico más. También eran de Galilea, Juan el Bautista, Juan el apóstol, Andrés, Pedro y Felipe eran de Betsaida. Seguimos. Entonces, Felipe halló a Natanael, fíjese la cadena. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ajá, ahora aparece otro. Cuando Jesús llama a Felipe, luego Felipe llama a Natanael. Entonces tenemos Juan el apóstol y Andrés, que eran discípulos de Juan el Bautista, que oyeron cuando Juan el Bautista dijo, es ahí el Cordero de Dios, ellos se fueron con él. Después Andrés le dijo a su hermano, Andrés le dice a su hermano Simón Pedro, hemos hallado al Mesías, ya van 3. Luego cuando Jesús dice, voy a Galilea, porque estaban en Judea, Jesús llama a uno llamado Felipe, ya van 4. Y Felipe llama a Natanael, 5. ¿Se dan cuenta? Entonces, los únicos discípulos, bueno, vamos a seguir leyendo. Al tercer día, ya llegamos al capítulo 2, al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Oiga, Jesús y sus discípulos. Como uno no lee el contexto, llega a la conclusión errada que ahí estaban los 12 discípulos. No, cuando usted sigue leyendo, los demás discípulos fueron llamados después. Así que Jesús estuvo en la boda de Caná, allá en Galilea, solamente con 5 de sus discípulos. Juan el apóstol y Andrés, que eran discípulos de Juan el Bautista. Andrés llama a su hermano Simón Pedro, van 3. Luego Jesús cuando va para Galilea llama a Felipe, 4. Y Felipe llama a Natanael, 5. Con esos 5 es que él llega a Caná de Galilea, comenzando su ministerio, y es donde lo invitan a la fiesta. El caso de María, lo que pasó en la boda, le puedo decir el cuento después, porque fue que le dijeron a María, y María le dijo a Jesús, mira, no hay vino, y se convirtió el agua en vino. Pero la enseñanza de hoy es que usted tenga claro que solamente 5 discípulos en esa oportunidad estuvieron con el Señor. Apréndeselo de memoria. Juan el apóstol, Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael. Una cadena. Andrés llamó a Simón. Oiga, Felipe lo llamó Jesús y Felipe llamó a Natanael. Así que vamos a seguir nosotros ese ejemplo y vamos a llamar mucha gente para Cristo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, paz, salud y bendiciones. Recuerde, si por algún motivo, causa razón, usted no se está congregando, no está asistiendo a ninguna iglesia, póngase en contacto conmigo, que le tengo buenas noticias. Puede dejar su comentario abajo o comunicarse al privado por mi correo electrónico, Sergio Cabello 50, ese 50 es número 50, Sergio Cabello 50, @hotmail.com. Si este mensaje le gustó, si esta enseñanza fue de su agrado, si le edificó, si le enseñó, si le aprendió, por favor dele like, compártalo y deje su comentario. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.